Abandonaré la playa momentáneamente ya que de acá me iré hacia el Parque Tayrona. Para ello salgo del rodadero relativamente temprano y empiezo a subir la montaña que me separa de Santa Marta como tal. Son menos de 6 kilómetros de subida, así que rápidamente ya estaba al otro lado de la cima y ya podía divisar esta otra magnífica ciudad de nuestra costa caribe. En este recorrido construyeron una linda pasarela peatonal que usan bastante para hacer ejercicio, no la conocía. Pese a que he venido en varias ocasiones a Santa Marta, aprovecho para pasar por el puerto un rato y de paso buscar desayuno. Esta ciudad tiene bastantes hijos ilustres, desde Carlos Vives hasta el Pibe Valderrama, pasando por Falcao o hasta la misma Taliana Vargas. Definitivamente estas ciudades turísticas son más lindas muy temprano, cuando no hay casi turistas. Este puerto de 7 muelles, que es el más profundo de Latinoamérica, se convirtió en el terminal marítimo más importante del país gracias a inversiones en tecnología, su estratégica ubicación y la posibilidad de conectar directamente con la línea del ferrocarril, algo que no tiene ningún otro en ese país. Hora de pasar por la Plaza de Bolívar. Todos los pueblos y ciudades de Colombia tienen su Plaza de Bolívar. Este es el lugar fundacional de esta, que es una de las ciudades más antiguas de América. Luego a la Catedral Basílica de Santa Marta, cuya construcción inició en el siglo XVII. En una bóveda al interior se guardó durante 12 años el cuerpo de Simón Bolívar, quien acá en esta ciudad murió. Luego sus restos fueron llevados a su natal Caracas. Si vienen con tiempo, péguense la rodadita por la Quinta de San Pedro Alejandrino, que es en donde pasó sus últimos días don Simón. Hasta donde me acuerdo, además de la casa, había un museo y un jardín botánico. Empiezo a salir de la ciudad para enfrentarme con el último puerto de montaña de esta travesía. Una subida de unos 12 kilómetros por las faldas de la sierra para luego descender a la entrada del Parque Tayrona. Una vez empieza el descenso, empiezo a pasar varios ríos que vienen bajando en busca del mar Caribe en medio de montañas bastante verdes, algo que no es común en esta región norte del país, que por lo general es considerablemente árida. Por fin llego a la entrada del Tayrona sobre las 9:30, emocionado por volver a este maravilloso lugar después de varios años. Pero resulta que ya no hay entradas para este día, así que tuve que comprarla para el día siguiente y reacomodar nuevamente mis planes. Tocó llamar inclusive al jefe para ver si podía alargar las vacaciones un día más y afortunadamente aceptó, así que gracias por eso. Volví al ruedo nuevamente, esta vez hacia Buritaca porque me lo habían recomendado. Cabe recordar que esta región es la segunda mayor productora de banano y plátano del país después del Urabá, aunque es más hacia el sur donde se ven los inmensos cultivos de estas plantas, al punto que uno de los municipios literalmente se llama Zona Bananera. Muy originales con los nombres por acá. Créanme que por acá bajan muchos ríos. Si esto no es el paraíso, ¿qué tal esta agua cristalina? ¿Qué tal esta tierra llena de verde? ¿Qué tal este aire pintado de azul y decorado con nubes? ¿Y qué tal este clima que parece fuego? Después de pasar por Huachaca me fui hacia Buritaca en busca de un río similar porque me lo habían recomendado. Tomé esta carretera para llegar a la playa, pero me encontré con un lugar atiborrado de personas. Solamente me dieron ganas de almorzar porque el estómago me rugía y de inmediato volví a la vía principal para seguir mejor hasta Palomino y hospedarme allí. Aprovecharía el percance para encontrarme con una amiga que se encontraba allí en Palomino con su familia desde hace como una semana. Paré a descansar un poco porque el calor estaba agobiante y de repente me aparecieron compañeros para el viaje. Una adorable pareja de franceses que venían desde el sur del continente. ¿Y ustedes cuántos kilómetros llevan? ¿Para allá? 40, 50. No, en total. En total, un poco más que 7.000.
Entre chistes y anécdotas compartimos los últimos kilómetros de la jornada, disfrutando de una vista completamente privilegiada. ¿Quién no quisiera montar bici por estos lares? Con razón se vienen hasta desde Francia por ello. Llegamos a Palomino juntos, pero ellos continuaban unos kilómetros más allá para llegar a un sitio de camping, así que nos despedimos acá. Buen viaje, amigos. Después de encontrar hospedaje contacté a mi querida Gloria, pero resulta que unas horas antes se había ido con su familia hacia Riohacha para luego ir hacia el Cabo de la Vela. Creo que salió huyendo para no verme en realidad. Dejé mis cosas en el hostal y me fui directo al agua, ya que hace rato no me metí al mar. Esta vez con la particularidad que además del agua salada del mar, tenía el agua dulce del río Palomino que venía desde la sierra. Agua dulce y fría, ya que viene directo de las zonas altas y nevadas de estas magníficas montañas. En este punto ya es muy tranquilo y con muy poca profundidad. Y precisamente acá en este lugar es donde se unen los dos cuerpos de agua. Regreso al hostal para cenar y charlar con los compañeros de habitación. Me invitan a salir a bailar, pero en realidad prefiero guardar energía, ya que mañana, ahora sí mañana, iré al Tayrona. Esta vez sí es de verdad, porque ya tengo la entrada comprada. Sé que algunos de ustedes pueden sentirse decepcionados por no haber visto el Tayrona hoy, pero precisamente de eso quería transmitir, ya que sentí exactamente lo mismo en esta jornada, la cual pese al pequeño percance disfruté bastante. Así que ya, próximo capítulo prometido Tayrona.